Vivamos la vida con sabiduría. Presenta su programa Reflexionando con Sabiduría, predicando la palabra, hermano Ponce. Hechos 4, versículo 12. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Para poder entender, hermanos, un poco de lo que se trata el versículo 12, me voy a ir un poquito más hacia atrás, siempre en el capítulo 4, pero desde el 1, donde dice Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Así vamos a ir leyendo, hermanos, poco a poco para poder entender. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, Pedro y Juan dice que acostumbraban a ir a orar al templo a la hora novena, al templo que se llama el Pórtico de Salomón, o la puerta que se llama la Hermosa. Ustedes me imagino que han de saber cuando ellos hacen un milagro de sanación, que se lo hacen a un paralítico. De ahí depende toda esta historia hasta el versículo que hemos leído de esa sanación que ellos hicieron. ¿Por qué motivo? Porque el hecho que ocurrió ahí de ese milagro les trajo problemas y a la vez fue de mucha bendición también para muchas personas. ¿Por qué? Porque la gente, cuando vieron de que estos hombres habían hecho un milagro, toda la gente quedó admirada. Incluso uno dice que se asustaron al ver de que aquel hombre tenía mucho tiempo de ser paralítico y que no había sido sanado. Y en esta ocasión se pudieron dar cuenta de que aquellos hombres habían hecho el milagro y se había podido levantar. Entonces dice que una multitud se aglomeró alrededor de ellos para preguntarles cómo era esto, cómo era posible este milagro, cómo es que ellos habían hecho. Y dice que Pedro les dijo: ¿por qué os asombráis? Como que si nosotros hayamos hecho el milagro, si el milagro ha venido de parte de Cristo. Aleluya. Y le dice: a quien ustedes mataron, a quien ustedes crucificaron. Entonces dice la palabra en el capítulo 3, porque ahí comienza la historia. Dice de que los sacerdotes y toda la gente, hermano, importante, gente de letra, la gente de la ley, dice que llegaron y los agarraron y los metieron presos. Solo por haber hecho un milagro. Oiga bien usted. Por haber hecho un milagro a un hombre que estaba necesitado de caminar. Pero ¿por qué se dio este suceso de que estos hombres, dice que sintieron recelo al ver de que dos hombres sencillos, sin letra, que eso lo vamos a ver más adelante, pudieron haber hecho este milagro? Pero como dice que ya era tarde, los metieron a la cárcel y hasta el siguiente día los sacaron para hacerles un pequeño juicio, si se puede decir de esa manera. Y dice que los reunieron y les preguntaron que si en nombre de quién estaban haciendo estas señales o en nombre de quién estaban haciendo estos milagros. Imagínese usted. Y eran las personas que les estaban preguntando, eran las mismas personas que habían hecho todo el complot para poder sacrificar a Jesús. O sea que ellos ya sabían. Pero ¿qué era aquí? Lo que pasa es que no les gustaba el milagro que se había hecho y la popularidad que tenía Cristo cuando se predicaba en su nombre.
Porque cuando estos hombres hicieron ese milagro, dice la palabra que creyeron o se arrepintieron 3,000 personas. Imagínese usted. Estos hombres traían la unción. Estaban llenos de palabra. Estaban llenos de fe. Dice que se convirtieron 3,000 personas al ver el milagro que habían hecho y cómo Pedro les hablaba. Con autoridad, por supuesto. Y dice, ellos hablando al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, oiga bien, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Oiga bien, la pregunta es, ¿y por qué si estos hombres eran conocedores de la ley? Eran conocedores supuestamente de la palabra. ¿Por qué estaban resentidos de que dos hombres hicieran un milagro por parte de Cristo? Lo que pasa es que estos hombres, conocedores de la ley, solo velaban por sus propios intereses. Y ahora en día así pasa. Hombres preparados, hombres conocedores de la Biblia, pero velan por sus propios intereses. Pero estos hombres humildes que eran pescadores, estaban haciendo mucho más que estas personas que habían sido estudiadas o preparadas. Estaban haciendo cosas que eran sorprendentes ante un pueblo que era ignorante. Pero les dice Pedro, pero no los culpo, les dice, porque ustedes lo hicieron ignorantemente, así como los sacerdotes, de crucificar a Jesús. Pero ahora que ya saben el poder que Cristo da, o el poder que Jesús derrama sobre sus discípulos, o el poder que Jesús derrama sobre los que creen en Él, ahora dice, les mando a que se arrepientan y se conviertan. Cosa que ahora en día no se escucha. Hoy no puede decir eso usted. No lo puede decir. La gente se ofende. O si no, mejor le dicen que se calle. Más si usted es sin letra, o no ha estudiado, no tiene un título. Pero vea el 3 y dice, y les echaron mano, capítulo 3, versículo 3. Perdón, capítulo 4, versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Oiga bien, hubo un tiempo entre cuando sanaron al paralítico y hasta este tiempo cuando ellos los metieron a la cárcel. Cuando hubo el milagro del paralítico, dice que creyeron 3,000 personas y en esta ocasión estaban creyendo 5,000. Pero ese es el poder de Dios, hermanos. Ese es el poder de Cristo que da sobre nosotros. Cuando nosotros hablamos con denuedo, cuando hablamos con autoridad, cuando hablamos con fe a las personas que se tienen que convertir, que se tienen que arrepentir. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Amén. Y dice el 5, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos. Mire, es que esto, no creas, es que estos no eran cualquier gatillos. Esta gente era gente preparada. ¿Ah? Los sumos sacerdotes, la familia, dice aquí, de los sumos sacerdotes. El 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Mira el 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo,
de qué manera este haya sido sanado. Eso es lo que yo le dije al principio, de que estos hombres, sabiendo el milagro que ya habían hecho en el nombre de Jesús, todavía les estaban preguntando si con qué potestad o en nombre de quién venían haciendo esto o en nombre de quién hablaban estas cosas. Y siendo ellos mismos los que crucificaron al Señor, ellos ya sabían, no eran ignorantes. Lo que pasa es que estaban Pedro y Juan violando sus derechos. Como quien dice, estos van a convencer a la gente que nosotros ya tenemos bajo nuestro propio dominio. Porque habían llegado dos personas con pensamientos diferentes, por pensamientos que el Señor Jesús había puesto en ellos, con palabras del Señor que había puesto en ellos, y estaban haciendo que las personas se transformaran y se convirtieran y se arrepintieran de todos sus pecados. Entonces estos hombres, como solo miraban sus propios intereses, vamos a decir así, miraban el dinero nada más de las personas, ellos creían que estaban siendo violentados y que ya no iban a recibir aquella tajada. Por eso es que ellos preguntan, ¿y en nombre de quién o en potestad de quién ustedes vienen haciendo estas cosas? Pero dice el 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, así tenemos que hablar nosotros, hermanos. Cuando nosotros vayamos a hablar la palabra, cuando nosotros vayamos a predicar o a evangelizar allá afuera, nosotros tenemos que ir llenos del Espíritu Santo para hablar con autoridad. Y dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Oiga bien, los estaba encarando a hombres de la oligarquía, a hombres de estatus alto. Les estaba diciendo, gobernantes de Israel, sean ustedes, dice, testigos que todas estas personas han sido notorias al milagro que se ha hecho a este hombre, al Jesucristo. Les dice que ustedes mismos crucificaron y que Dios los levantó de los muertos. Aleluya. Oiga bien, ¿con qué autoridad Pedro estaba hablando? Pero usted sabe también, hermano, que para que Pedro llegara a hablar de esa manera, Pedro tuvo que sufrir mucho o tuvo que llorar muchas lágrimas. Porque se recordará usted cuando Pedro negó al maestro. ¿Por qué ahí Pedro no habló con la autoridad que estaba hablando en esta ocasión? Porque todavía le hacía falta todavía pasar por el proceso. Pero dice la palabra que cuando Pedro negó al maestro, dice que él lloró amargamente. Y desde entonces Pedro ya no fue el mismo Pedro. Desde entonces Pedro reconoció que Cristo era el Salvador. Y ese mismo Salvador que Pedro predicó en aquella ocasión, ese mismo Cristo nosotros estamos predicando ahora en día. Aleluya. Y es ese mismo Cristo que ahora está esperando por cada uno de nosotros. Y es ese mismo Cristo que ahora está buscando las almas que andan perdidas. Pero nosotros tenemos que hacer el trabajo, hermanos. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Es nuestro deber. Y dice, sea notorio a todos vosotros. Ok, el 11. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, dice, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y por qué les dijo eso? Porque no creyeron en Jesús, no creyeron en un simple carpintero. Es por lo mismo que yo le digo, hermano, porque Jesús no tenía un estatus alto o porque no salió de una familia adinerada o acomodada, no que salió era hijo de un carpintero
era hijo de una gente humilde, lo vieron con desprecio. Pero ese hombre tenía un gran poder y era el que hacía cambiar a las personas. Era el que le transformaba el corazón a las personas. Y ese hombre vino a ser la piedra principal, dice, que los edificadores rechazaron. Y que todavía las personas siguen rechazando. Y que todavía las personas siguen jugando. Y no se dan cuenta de que estamos en los últimos tiempos, hermanos. Y no se dan cuenta que Cristo viene. Yo ya lo he dicho antes. Hay muchos que dicen, sí, Cristo viene, y ustedes ya aburren que Cristo viene. No ha venido porque todavía está esperando que usted llegue a los pies de Él. No ha venido porque todavía Cristo está esperando por usted. Por eso es que todavía no ha venido. Porque todavía le está dando una oportunidad. Por eso es que no ha venido. Pero Él va a venir. Amén. Y dice que va a venir con gran gloria y poder. Aleluya. Amén. Dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, el 12, del 4. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Este es el versículo que leímos, hermano. Ya llegamos al punto aquí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero para detenerme ahí, quiero que leamos el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Oiga bien, porque miraban que eran hombres sencillos. Me imagino yo que andaban con ropas viejas. Y dice aquí que que habían sin letra y del vulgo. O sea, ¿qué quiere decir del vulgo? O sea, que eran, lo voy a decir así, eran de la chusma, pues. Era de la pobredumbre. Eran de eso. De a los que cuando dicen una palabra no se les cree, porque uno dice, y este me va a venir a mí a decir, yo que tengo 3 másteres en Harvard y no sé cuántas licenciaturas, y este de la calle me va a venir a dar clases a mí. Pero se maravillaban, dice aquí, de la manera en cómo hablaban y el poder y la autoridad que ellos ejercían. Pero ¿quién les daba ese poder? Era Cristo. Y ese mismo poder es el que nos da a nosotros para poder hablar de esta manera. Es que esto tiene que ser sin miedo. Imagínense usted que Pedro y Juan hablándole a gente poderosa, sin tener miedo a que les hicieran daño. Así tiene que ser esto. Nosotros tenemos que hablar sin miedo. Amén, aleluya. Y si padecemos por causa de Cristo, bienaventurados somos. Dice el 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, dice, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Oiga bien, es que por más que usted quiera negar o desmentir una verdad, es imposible, hermano. Cuando algo ha sido tan notorio, cuando un milagro ha sido tan notorio delante de muchos testigos, es imposible que usted diga, no es cierto, no es cierto. Y por causa de ese milagro que ellos hicieron, por supuesto de parte de Jesús, dice que se convirtieron 5,000 personas. Y ahora cuando nosotros predicamos,
¿Cuántos se convierten? Mejor no digo nada. Dice el 17, sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Vea lo que dice el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero ahora, hermanos, cuando uno tiene un pensamiento diferente y habla la verdad, vienen otros que están más arriba y le dicen, no hables eso. Eso es lo que hicieron estos hombres aquí, en esta ocasión. No hablen más de eso. Eso no es beneficioso. ¿Pero para quién? Para ellos es que no era beneficioso. Para las personas sí estaban siendo salvas, estaban siendo transformadas. No hablen más de eso, les dijeron. Que eso no es bueno, que hablen en el nombre de Jesús. Ahora sí, vamos al 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermano. Mire, yo les voy a decir algo. Usted puede ir a diferentes religiones, dominaciones, buscando la salvación, pero solamente hay una salvación y es Cristo Jesús. Amén. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que usted no trate de buscar otra salida, otra salvación por medio de otra persona o por medio de otra deidad, porque es imposible, no la va a encontrar. Es Jesús la vida, es Jesús la puerta, el camino, la luz, la salvación de nuestras almas. Amén. Es en Él en que podemos encontrar la paz. Gloria. Es en Él. Y dijo Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Les mando un saludo a todos los que nos están viendo. Quiero decirle que Cristo le ama. Si usted todavía no ha buscado de Cristo, búsquelo porque todavía hay tiempo. Crea que hay un Dios, pero también hay un infierno. Si usted no se arrepiente, lastimosamente, es la palabra. Allá va a ir a dar todo el que no acepta al Señor Jesús. Dios me le bendiga.